Bienvenidos a La Cuchara de Palo, soy Jordi y hoy os traigo un delicioso arroz de marisco que va a sorprender a vuestros invitados cuando se lo hagáis en casa. Si nunca te atreves a cocinar un arroz, esta es sin duda tu receta. Apunta bien los ingredientes que allá vamos con la receta. Son 4 tazas de arroz, 1 taza por cabeza, una cebolla, 3 dientes de ajo, un pimiento rojo, un pimiento verde, calamar, sepia, gambas rojas, un tipo de gambas que le va a dar un sabor especial y único a tu arroz, escamarlanes, 8 tazas de caldo de pescado, tomate natural, sal y aceite de oliva. Antes de empezar la receta vamos a calcular cuánto arroz vamos a necesitar para este arroz de marisco. 1 taza por cabeza será la ración que vamos a emplear, 1 taza con este tamaño, un tamaño parecido, taza o vaso. Es muy importante calcular la cantidad de arroz y con qué taza la vamos a utilizar, ya que luego esta misma taza la utilizaremos para calcular la cantidad de caldo que vamos a tener que verter en nuestro arroz. En estas imágenes podéis ver el caldo de pescado, en este caso es caldo de pescado natural. Podéis usarlo también de brick, pero sobre todo evitar usar agua, ya que el agua hará que el arroz se os quede insípido y soso. Empecemos pues con la receta. Primero de todo vamos a trocear lo que viene a ser la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo. La cebolla la partimos por la mitad y la empezamos a trocear en pequeños dados. Tampoco han de ser dados microscópicos. Pensar que a través de esta cebolla vamos a hacer un sofrito que va a ser la base de nuestro arroz. Acto seguido continuamos troceando lo que viene a ser el pimiento verde en pequeños trocitos pequeños y luego el pimiento rojo igual que lo hemos hecho con el pimiento verde. Lo troceamos todo bien y reservamos. Ponemos la paella en el fuego y vertimos abundante aceite. Vamos a hacer un sofrito, por tanto no hemos de racanear con el uso del aceite. Tampoco vamos a freír, no es una freidora. Vamos a hacer un sofrito. El aceite debe cubrir toda la base de la paella, pero sin llegar a hacer una piscina. Cuando el aceite haya alcanzado la temperatura ideal para cocinar, lo primero que vamos a echar en la paella va a ser la sepia y el calamar. Hemos de vertirle en la paella con mucho cuidado, ya que el contacto del agua que contiene tanto la sepia como el calamar con el aceite caliente puede provocar que el aceite salte y nos provoque ciertas quemaduras. Por tanto, con mucho cuidado vertimos con poco a poco tanto la sepia como el calamar. Esto luego habrá que salarlo bien. Cogemos la sal y sal al gusto y vamos removiendo poco a poco a fuego medio bajo y vamos cocinando tanto la sepia como el calamar dentro de la paella. Cuando veáis que el calamar y la sepia tengan este color y veáis que la forma ya se ha ido reduciendo, es el momento de retirarlos. A pesar de que aún veáis alguno crudo, retirarlos, ya que luego se acabarán de cocinar cuando el arroz esté hirviendo. Es el momento pues de coger un plato y una espátula y con sumo cuidado los vamos quitando de la paella. Importante, este calamar lo reservamos que luego lo vamos a volver a recuperar. Nuestra cocina debe estar oliendo a mar, debe estar oliendo a pescado, a pesar de que solo haya una paella ahora mismo con aceite. Vamos a fomentar este olor añadiendo los escamarlanes. Los escamarlanes los vamos a hacer nada, un puntito, unos pocos segundos, unos 30 segundos, unos 40 segundos, no mucho más, y que dejen el agua y que dejen más aroma en nuestro aceite, para luego poder hacer con ese mismo aceite el sofrito que será la base de nuestro arroz. Vamos removiendo los escamarlanes que vayan dejando todo el sabor en el aceite y cuando ya estén al punto, cuando ya estén listos, los retiramos. Hacemos el mismo proceso que hemos hecho con la sepia y como hemos hecho con el calamar. Los retiramos y los reservamos. No os preocupéis si hay algunos escamarlanes que todavía estén crudos, de hecho es normal. Estos escamarlanes crudos se cocinarán con el calor del hervor del caldo de pescado cuando echemos el arroz. Por tanto, no os preocupéis y retirar los escamarlanes para reservarlos. Después de los escamarlanes vamos a echar 3 dientes de ajo sin pelar. Removemos durante un minuto y medio, importantísimo que no se nos quemen porque el ajo quemado amargará todo el sofrito. Removemos y cuando ya estén más o menos cocinados y hayan dejado ese aroma a ajo, los retiramos y reservamos. Ahora os voy a explicar uno de los secretos de la cocina y sobre todo de este arroz de marisco. Cogemos las gambas rojas, les cortamos la cabeza y las cabezas las echamos en la paella. Solo las cabezas en la paella y con la cuchara de palo las empezamos a chafar una a una, que vayan soltando todo el jugo que tengan en la cabeza y que se vayan friendo con el aceite. Veréis como de golpe hay una explosión de aroma a pescado impresionante en la cocina que solo consigue la gamba roja y que dejará un gusto inolvidable en nuestro sofrito.
La gamba roja, una vez cocinada, la retiramos y la tiramos, no reservamos, la tiramos a la basura. Después de cocinar las cabezas de las gambas rojas, es el momento de recuperar la cebolla troceada, el pimiento rojo y el pimiento verde también troceados. Los echamos a la paella con ese aroma de aceite de pescado y los empezamos a remover. Es uno de los momentos en la receta que hemos de salar bien la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. Si no salamos ahora, el sofrito nos va a quedar soso. Salamos bien y vamos removiendo y vamos haciendo que se vaya cocinando la cebolla con el pimiento rojo y el pimiento verde. Vais a ir removiendo, vais a ir controlando a fuego medio o bajo que no se nos vaya quemando, y cuando veáis que tiene este color más doradito tanto la cebolla como el pimiento rojo, es el momento de echar el tomate. Yo tiro medio tomate triturado, lo equivalente a unos 50 gramos de tomate. Echamos el tomate dentro de la paella y mezclamos bien. Ahí entra el sofrito de tomate que vamos a realizar. Cuando el sofrito de tomate ya tenga esta textura, tenga este cuerpo, veis que ya no está tan líquido, que ya está mucho más compacto, es el momento de verter el arroz en crudo, de verter el grano dentro de la paella y remover bien. Hay que mezclar bien el sofrito con el arroz, hay que remover y que todo ligue a la perfección el sofrito con el arroz. El arroz debe quedar así de ligado con el sofrito y os debe quedar como estáis viendo en estas imágenes o parecido a lo que estáis viendo. Llegados a este punto, ahora lo que nos queda hacer es recuperar todo aquello que teníamos en reserva. Debemos recuperar la sepia, debemos recuperar el calamar, debemos recuperar los escamarlanes y las gambas. Lo vamos situando de una manera armónica y de una manera que vaya quedando bien y haciendo sitio en nuestra paella. Recordad que este arroz es para 4 personas. Vamos situándolo todo como podemos. Ya veis que yo he usado quizás más escamarlanes de la cuenta. Los escamarlanes es un producto que ocupa bastante, en cambio la gamba pues la podemos ir situando mejor, y recordar que no tiene las gambas no tienen cabeza, las hemos cortado porque las hemos usado para el sofrito. Lo vamos situando todo de una manera armónica y será el penúltimo paso para finalizar nuestra receta. Llegamos al último paso de esta receta y esta es la cantidad de líquido que vais a echar en el arroz. Yo os he recomendado en todo momento que uséis caldo de pescado. Si habéis usado agua no pasa nada, la cantidad es la misma. Si usáis agua el arroz os quedará más insípido, y si usáis caldo de pescado el arroz os quedará con mucho más rock and roll. ¿Qué cantidad de caldo líquido debéis usar? Pues debéis usar el doble de las tazas que habéis empleado para el arroz. Si habéis cogido 4 tazas de arroz, debéis coger 8 tazas de caldo. Como veis, yo lo hago con un cucharón y las voy contando. Es súper importante, si os pasáis de líquido, el arroz se os pasará. Y en cambio, si vais cortos, el arroz se os quedará duro. El arroz debe estar bajo cocción durante 20 minutos a fuego medio bajo. No pongáis el fuego a toda pastilla, porque lo que pasará es que hervirá muchísimo el agua, el líquido, el caldo en este caso, se evaporará y se os quedará corto, el arroz se os quedará duro. Es mejor ir lentamente, un fuego medio bajo, y lo vais cocinando. Así es como tiene que estar el arroz durante los 20 minutos de cocción. Escuchar el sonido. Después de los 20 minutos de cocción, el arroz tiene que tener esta pinta. Si habéis respetado la cantidad de líquido que habéis introducido en la paella y la potencia del fuego a un fuego medio bajo, no deberéis haber tenido ningún tipo de problema. Como podéis ver, la pinta que tiene es espectacular y ya veis, no hay excusa para no atreverse a cocinar un riquísimo arroz de marisco. Así que desde Cuchara de Palo os doy las gracias por haber visto este vídeo y que os suscribáis al canal de YouTube y a nuestro canal de Facebook y a nuestro canal de Instagram para seguir todas nuestras recetas. Muchas gracias y hasta la próxima receta.